Buenas tardes, ¿no? Muy bien, a ver, el día de hoy vamos a tener la reunión sobre lo que viene a ser las clases de los trastornos emocionales del ciclo vital de la mujer. Y bueno, para eso me voy a presentar. Yo soy la doctora Natalie Blanco Romero, soy médico psiquiatra del Hospital Honorio Delgado, docente de la Facultad de Medicina Humana y también soy tutora de los residentes del Servicio de Psiquiatría del Hospital Honorio Delgado. Muy bien, hoy día dentro de los trastornos que vamos a hablar que son más ligados a la mujer y que sería una clase eminentemente feminista, pero de feminista tiene el hecho de que es más referido al sexo femenino, más que todo por el ciclo hormonal que ellos presentan y que vamos a presentar una serie de trastornos ligados justamente a este ciclo hormonal. Y para ello vamos a hablar de algunas generalidades. Primero, que hay que tener en cuenta que la mujer tiene varios roles dentro de la vida de todos nosotros. Uno es el hecho de que es madre, es esposa, es ama de casa, también es aportadora de ingresos y toda la familia suele estar en torno a ella, a su organización de la vida diaria. Tiene muchas responsabilidades dentro del manejo del hogar, incluye también el cuidado de su propio esposo y también de sus hijos. Y por ello es importante el que si esta mujer tiene una adecuada salud física y mental y también tiene un acceso a lo que es la salud, los servicios de salud, va a contribuir de manera directa o indirecta en que también su familia tenga o goce de salud y que tenga también buenos estilos de vida. Entonces, la importancia del papel de la mujer dentro de la familia y cómo también influye en que el resto de su familia se encuentren bien, tanto a nivel físico y mental. Tenemos algunas patologías que son relacionadas a lo que es el género. Primero, las tasas de depresión suelen ser más altas en las mujeres que en los varones. Y esto influye en muchos factores hormonales, biológicos, sociodemográficos y neurobiológicos. Las mujeres suelen ser las que más acuden a los centros de servicio de salud mental y son las que tienen más prescripciones de psicofármacos. Así como la depresión está asociada a lo que es el género, también lo que es el trastorno de ansiedad y conductas alimentarias, los trastornos de conducta alimentaria suelen ser asociados también más o son más frecuentemente presentados en las mujeres. El trastorno bipolar y la esquizofrenia tienen una prevalencia igual tanto en el varón como en la mujer, pero la esquizofrenia suele aparecer más tarde en las mujeres y su curso es más benigno. En cambio, los trastornos bipolares suelen cursar en las mujeres más con episodios depresivos. En cambio, en los varones suelen cursar más con cuadros maníacos, que ya ustedes lo han visto en clases pasadas. Y hay un mayor riesgo de ciclación rápida en lo que es el trastorno bipolar. Cuando se presentan los trastornos mentales en lo que viene a ser el embarazo o el puerperio, hay un alto riesgo de que haya hospitalizaciones. Y también hay un alto riesgo de vida tanto a la mujer como también, en este caso, al niño. La prevalencia de la depresión se va a incrementar a partir de la pubertad. Y los cambios variables que hay en el humor y la conducta días previos a lo que es el ciclo menstrual, al sangrado menstrual, va a coincidir, por ejemplo, en lo que es la fatiga tardía, que eso vamos a hablar sobre lo que viene a ser el trastorno disfórico premenstrual. En la vida reproductiva, al final de esta vida reproductiva, en lo que es la perimenopausia, también se van a encontrar algunas alteraciones, como es la presencia de estrés, trastornos del sueño, síntomas vasomotores, cambios del esquema corporal, y eso también puede generar asociación de cuadros depresivos y otro tipo de alteraciones dentro de lo que viene a ser este periodo dentro de la vida reproductiva de la mujer. Otro periodo que vamos a ver que es muy importante o etapa de la vida muy importante de la mujer es el embarazo. Y también en esta etapa está asociado mucho a la presencia de síntomas depresivos.
Durante esta etapa también es frecuente el consumo de algunas sustancias como es el tabaco, el consumo de alcohol. Y esto va a generar consecuentemente problemas en los neonatos, ¿no? Como bajo peso, prematuridad y problemas de conducta futuro, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas serían las generalidades en cuanto a algunos puntos que tenemos que tener de importancia, el por qué es que algunas patologías van a estar asociadas más al sexo femenino. Y una de las también factores importantes en cuanto a por qué se presentan algunas patologías más en las mujeres es las hormonas sexuales. Entonces, hay que recordar, ustedes lo han hecho en endocrinología, también en ginecología, el hecho de la liberación de hormonas sexuales, la creación de estas, y que cómo van a influir en el sistema nervioso. Entonces, recordar que el hipocampo, por la hormona liberadora de gonadotrofinas, va a actuar a nivel de la hipófisis, esta va a liberar la hormona folículo estimulante y la luteinizante, y cada una de ellas va a actuar a nivel de los, ya sea de los ovarios o de los testículos, y en el caso de los ovarios va a generar que hay una transformación de los andrógenos en estrógenos. Entonces, se va a crear estos estrógenos como estradiol o estriol, y progestágenos como progesterona. A nivel de la placenta se va a crear o se va a liberar lo que es la hormona, la HCG, y en la hipófisis, como ya hemos visto, hemos hablado, ya se libera otro tipo de hormonas que al final van a influir en la liberación ya de las hormonas sexuales a nivel de los ovarios. Entonces, este sistema endocrinológico está ligado a todo lo que viene a pasar después dentro de lo que son las conductas y la expresión y o no de emociones en lo que viene a ser la mujer. Se habla mucho de este sistema neuroendocrino, que en realidad en casi todas las patologías del área de psiquiatría se tienen que estudiar y están interviniendo en la patología de lo que vienen a ser los trastornos de salud mental, ¿no? En este caso de los trastornos que vamos a ver que son ligados al sexo femenino. Entonces, la progesterona. La progesterona, tienen que ustedes saber que sus metabolitos tienen una función GABAérgica, y cuando actúan estos metabolitos con su acción GABAérgica, van a presentar un efecto ansiolítico. Y en niveles mayores, la progesterona puede producir mareos, somnolencia, puede producir sueño, ¿no? Si es que, como digo, son en altas concentraciones. Entonces, la presencia de esta hormona es importante para una mujer para que durante, por ejemplo, las etapas ya sea del ciclo menstrual o la presencia del embarazo, su presencia va a generar ese efecto relajante ansiolítico. Y vamos a ver que la ausencia de va a predisponer a que haya trastornos de ansiedad. La otra hormona sexual, que es el estrógeno, tiene un papel importante más a nivel central, que es la plasticidad neuronal, y lo que viene a ser la neurogénesis en el hipocampo. Los estrógenos, la presencia de los estrógenos van a disminuir el riesgo de la presencia de síntomas depresivos. Es por ello que vamos a ver también adelante cómo la caída de los estrógenos va a predisponer a los trastornos depresivos, tanto leves, moderados o graves. Entonces, los estrógenos, efecto antidepresivo, la progesterona, efecto ansiolítico. Ahora, ¿por qué a partir de la adolescencia las mujeres tienen el doble de riesgo de los hombres de sufrir depresión? Por muchos factores, aparte del factor hormonal que ya ustedes están viendo que las hormonas tienen una determinada función a nivel de lo que viene a ser las emociones, sino que también lo que viene a ser la adolescencia en una mujer, hay el factor social en el cual hay una mayor cantidad de estrés, no solamente por las exigencias que tienen y las responsabilidades que van a adoptar las mujeres adolescentes, sino también que esto está asociado a los cambios puberables y escolares que tienen. Además que se debe de cumplir ciertos estereotipos sexuales, ¿no? Lamentablemente seguimos viviendo en un medio machista en donde
se tiene que cumplir ciertos estereotipos para ser aceptados. Y eso es incluso entre ustedes. Entre lo que viene a ser la universidad, lo que viene a ser también en ciertas áreas laborales. Entonces, estos estereotipos sexuales generan un estrés en las adolescentes. Además de ello, hay una mayor vulnerabilidad, ¿no? Hay normas y expectativas que están relacionadas a las mujeres adolescentes, no solamente con su físico, sino también con las expectativas en cuanto a los roles que deben de cumplir. Entonces, eso es otro factor de riesgo que sí se diferencia con los varones. El hecho de la identidad sexual también es otro factor influyente. En muchas otras culturas, el hecho de ser mujer y aún joven es una gran desventaja. Hay mayor vulnerabilidad por la falta de apoyo social. El hecho de que muchas adolescentes, mujeres, estando ya así de jóvenes, tienen que cumplir muchos roles por las falencias que tienen a nivel de la familia, ¿no? Muchas de ellas llegan a ser cuidadoras de sus hermanos incluso, o llegan a tener embarazos antes de tiempo y cumplirían otro rol más agregado al que ya tienen por el hecho de ser estudiantes. Hay menos factores de protección. A nivel cognitivo, se ha evaluado que en las mujeres suele haber esto llamado de indefensión aprendida. ¿A qué se refiere con esto? Desde muy pequeños a las mujeres las crían como unas personas que son muy frágiles, muy débiles, que incluso deben de cumplir ciertos roles que por la debilidad que presentan no podrían hacerlo y que sí lo pueden hacer los varones. Entonces, esa situación de indefensión, de inseguridad, es la que suelen aprender muchas niñas. Hay una mayor propensión a un estilo cognitivo rumiativo de respuesta, ¿no? Como un espejo en cuanto al hecho de que si la mamá cumple determinados roles como mujer, también lo tienen que hacer ellos. Y hacen esa herencia de los procesos cognitivos que tienen heredados de sus mamás. Y hay autoesquemas negativos. Autoesquemas en el sentido de que la mujer tiene cierto límite supuestamente para poder desarrollar ciertos roles, ¿no? Límites de fuerza, de capacidades. Y todo ello generaría una estructura cognitiva que ya está predispuesta en muchas de nosotras. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, hay factores de riesgo asociados a las mujeres, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Lo que viene a ser lo cognitivo, lo que viene a ser lo hormonal y lo que viene a ser lo social. Entonces, esta predisposición, sumada al hecho de que ya hemos dicho que hay las hormonas que suelen ser punto muy significativo en la vida productiva de la mujer, esto va a generar que en las diferentes etapas de su vida vaya a presentar muchas alteraciones. Y dentro de ello estamos lo que es el embarazo. El embarazo se supone que es una etapa de toda mujer que debe ser de extrema felicidad y de nuevos conocimientos, pero en realidad genera muchas expectativas positivas que muchas de ellas no se logran. Y cuando empieza a ver esta etapa de la maternidad y la gestación, la mujer tiene que cambiar y convertirse y tomar esa tarea psicológica de que va a ser madre. Y eso va a generar una serie de modificaciones, no solamente en su físico, sino a nivel psicológico, en su forma de pensar, en su estilo de vida. Tiene que aparecer eso que se llama de nosotros. O sea, ya no solamente voy a pensar en mí, sino tengo que pensar en mi hijo, en mi pareja, en mi familia. Entonces, esa transición que normalmente pasan todas las mujeres que llegan a ser madres, suele ser algo progresivo, suele ser supuestamente etapas de felicidad, pero no todo es así. Esa transición, hay muchas mujeres que suele ser muy estresante, que genera mucho conflicto y llega a generar otros trastornos del área mental, como vamos a ver. ¿Qué problemas dentro de esta transición de la maternidad pueden empezar a presentar las mujeres que están gestando? Uno, el hecho de que empiecen a presentar pensamientos negativos respecto a lo que le va a pasar a ella o a su futuro niño.
pensamientos sobre incapacidad de poder cuidar a su hijo o de hacerlo bien, ¿no? Hay muchos miedos que van alrededor del embarazo, del parto y también sobre cómo va a nacer el niño y qué expectativas va a tener hacia ese niño. Esto es algo normal. El hecho de pensar así es algo normal. Todas las mujeres que por primera vez son madres piensan así, ya sea en gran o menor medida, pero suele haber esos temores. El problema es que, no, que hay un porcentaje de ellas que estos temores que pueden ser normales empiezan a incrementarse conforme van avanzando en la gestación y se hacen más bien como algo mucho de mayor interés y más importante de lo que debería ser, llegando a conformar ya un trastorno. Todo esto va a generar, como les digo, una serie de cambios en la mujer y eso también influye en su vida social y laboral. El embarazo es así, bueno, he tratado de poner unas figuras pues que es así, ¿no? Entonces, como yo les he dicho en algunas de sus compañeras compañeros que hemos tenido ya la práctica, muchas veces pues se muestra, ¿no? El embarazo y el criar un niño con florecitas y que salen corazoncitos y que todo es bonito y todo es rosado, no es así. El embarazo, el parto y todo lo que es la crianza tiene sus cosas que realmente pues no son como en los dibujos, en las telenovelas, ¿no? Hay muchos factores de estrés, hay dolor, hay cansancio, hay molestia y encima el esposo que está fregando también, pues son muchas cosas que realmente generan factores de riesgo, ¿no? Y como ven acá las figuras es lo que les pasa. Se va cambiando una serie de áreas, de dimensiones en la mujer que muchas de ellas, con un proceso adaptativo, no van a poder lograr. No van a poder tener ese proceso de adaptación normal que debería de pasar y empiezan a generarse una serie de problemas que ya configuran trastornos. Muy bien, y cuando ya configura un trastorno, hablamos lo que viene a ser un estrés materno. Y eso quedaría así nomás, ¿no? Como ya pues está estresada la mamá y bueno, y se da un tratamiento y va a pasar. No, el problema es que si este estrés se mantiene, como cualquier otra enfermedad, otro factor de riesgo orgánico que genere estrés, va a condicionar que se active todo el sistema neurohormonal. Y principalmente, como cualquier estresor, se va a empezar a secretar a lo que viene a ser la adrenocorticotropina. Y la presencia de esta hormona en grandes cantidades y de manera persistente, lamentablemente, se va a pasar a través de la placenta, de la barrera hematoencefálica, y va a generar grave daño al feto. O sea, ¿no? Eso que dice que todo lo que siente la madre va a pasar al niño, sí es cierto, porque a nivel neurobioquímico, a nivel hormonal, sí lo hace. Y entonces van a empezar a tener problemas los niños, incluso pueden llegar a alterar la arquitectura cerebral de ese futuro niño y va a generar después una serie de complicaciones a nivel emocional y conductual. Entonces, ¿qué efectos pueden o qué va a pasar en este futuro niño? Si mantenemos un estrés persistente en la mamá, puede haber bajo peso al nacer, puede haber parto prematuro, puede haber desregulación del eje hipotálamo adrenal, puede haber alteración del sistema inmune, menor desarrollo cognitivo en los niños, en la mamá puede haber cuadros de hipertensión gestacional, puede haber esta alteración del vínculo materno-hijo, que es uno de los síntomas que vamos a ver en lo que viene a ser trastorno depresivo en este posparto, en donde se va a hacer más evidente esta desvinculación que va a tener la mamá con un hijo. Va a haber menor desarrollo del lenguaje, menor desarrollo de habilidades psicomotoras en el niño, mayor probabilidad de problemas socioemocionales, ansiedad, depresión en los niños. Va a haber mayor probabilidad de problemas conductuales, problemas cognitivos, mayor riesgo de autismo. Mayor riesgo de enfermedades mentales en general a largo plazo y también incluso enfermedades físicas, porque está muy asociado todo lo mental con lo físico, incluyendo esto a nivel hormonal, a nivel cardíaco, gástrico, neurológico. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas se pueden presentar dentro como factores de riesgo el hecho de la presencia de que haya estrés materno.
muy bien. Entonces, como ya les he dicho, ¿no? Riesgo elevado de ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención, problemas conductuales, retraso del lenguaje, retraso o alteraciones conductuales y desórdenes de tipo conductual. Ya les he mencionado que el estrés y todos estos factores de riesgo a la mamá se ha demostrado que genera un cambio en la arquitectura del cerebro del feto. Y eso va a generar una serie de complicaciones a nivel físico y psicológico. Y esto va a empeorar si la mamá, aparte de todos los factores de riesgo que tiene, encima hay pobreza o hay privación, por ejemplo, de acceso a salud, o de repente también hay privación de educación. Entonces, hemos visto los factores de riesgo, hemos visto las alteraciones hormonales que están presentes, hemos hablado de cómo la maternidad no es del todo, pues, felicidad, ¿no? Tiene ciertos factores que van a predisponer estrés. Y ahora vamos a hablar de unos trastornos que están ligados exclusivamente ya en determinadas fases hormonales o del ciclo reproductivo de la mujer. Y este es el llamado trastorno disfórico premenstrual. Que muchas veces, incluso las parejas o algunos chicos lo toman de broma, ¿no? Ah, debe estar en tus días, ¿no? Por el cambio de humor. Pero es que en realidad sí hay este trastorno, sí se genera un problema secundario a esta alteración hormonal que tienen las mujeres. Claro, no es en todos, en todas, pero hay un porcentaje significativo de personas que sí presentan este trastorno. 3 a 5% de las mujeres en edad fértil presentan trastorno disfórico premenstrual. Más se presenta entre la tercera y la cuarta década de la vida. Y lamentablemente eso sí va a generar alteraciones en la vivencia digamos, en la calidad de vida de la persona, porque no es solamente que cambio de humor, sino que como ustedes van a ver, hay otra serie de síntomas asociados a este trastorno que pueden llegar a alterar la vida de la joven, ¿no? En su rendimiento académico, en sus relaciones sentimentales, sus relaciones familiares. ¿Qué factores o cuál es la etiología? Si bien es cierto, tiene un gran componente hormonal, se ha visto que tiene también factores genéticos. O sea, si hay un antecedente familiar de este cuadro, es muy probable que lo presente también la joven. El hecho de la disminución de la actividad de la monoaminoxidasa por acción de la progesterona es un factor de riesgo. El aumento de la actividad de la noradrenalina es un factor de riesgo. La disminución del tono de la serotonina es un factor de riesgo. Disminución de la actividad GABA inhibitoria de la progesterona también es un factor de riesgo. Ya hemos dicho que la progesterona, ¿qué efecto tiene? Ansiolítica. Entonces, si estamos bajando esto, es muy probable que haya mayor ansiedad. Esteroides gonadales y al nivel de gonadotropina, va a haber insuficiencia de progesterona, es decir, va a haber un factor estresante, va a haber mayor ansiedad, alteración de la relación estrógenos-progesterona, alteración de la secreción de la testosterona. Y bueno, también se altera una serie de hormonas de los ejes, ya sea del cortisol, de la melatonina, ¿no? Del tiroideo, de la prolactina, que también están asociadas en la génesis de este síndrome. La serotonina, que es un neurotransmisor, que es muy importante para la presencia o no de sintomatología, tanto de ansiedad como depresiva, se ha visto que en ese trastorno va a estar muy alterado y aparte de estar alterado y predisponer a cuadros de depresión o de inestabilidad emocional, va a generar que aumente el apetito en ese trastorno. Y hay una mayor afinidad a querer comer carbohidratos. Entonces, si ustedes le preguntan a sus hermanas, a sus parejas o a alguna amiga,
cuando están digamos, antes de lo que viene a ser el ciclo menstrual, siempre hay como un deseo de comer chocolates, de querer comer algo que contiene un poco más de grasa, tortas, porque no es solamente un antojo, tiene una base neurobioquímica y hormonal. ¿Por qué se tiene esa apetencia? Y esto es lo que es muy notorio en los trastornos de disforia premenstrual, ¿no? Cuando se presenta este cuadro, las pacientes suelen tener una gran apetencia por carbohidratos y pueden empezar a subir de peso incluso por ello, ¿no? Hay una menor función de la serotonina y muchas veces el hecho de poder comer los carbohidratos va a disminuir los síntomas de malestar que pueden presentar en este trastorno. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué creen que al comer carbohidratos puede llegar a bajar los síntomas de ansiedad o de tristeza? Los carbohidratos en qué se convierten. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Nada? ¿En qué se convierten los carbohidratos? A ver, yo quinto, ya. Ya, y la glucosa se convierte después. Y también hay la glucosa se convierte en colesterol. El colesterol es la base para las hormonas, digamos, sexuales. ¿Ya? Entonces, si uno empieza a comer carbohidratos, se va a convertir al final en ello y es como que estaría dando, digamos, un refuerzo para poder bajar los cuadros de ansiedad y de tristeza. ¿Ya? Entonces, sí hay una explicación de por qué se comen tantos carbohidratos en este trastorno. ¿Ya? Entonces, en el trastorno disfórico premenstrual va a haber una serie de síntomas, tanto del área afectivo, somáticos y conductuales, que se van a repetir en por lo menos 2 ciclos menstruales en los 10 días previos a lo que viene a ser ya la menstruación. Es decir, en esto que viene a ser la fase lútea, en esta fase es que se presenta la sintomatología. Una vez que aparece la menstruación, caen todos los síntomas, ¿no? Mágicamente. Entonces, acá tiene que ver mucho esto por la bajada de la progesterona. ¿Ya? Entonces, no se olviden que va a ser pregunta de examen. Ya les estoy diciendo. ¿Ya? La fase lútea, progesterona, es donde se presentan principalmente los síntomas del trastorno disfórico premenstrual. ¿Ya? Y que tienen componente afectivo del comportamiento, ¿ya? Inclusive físicos, por eso es somático. Según el DSM-5, ¿qué síntomas deben estar presentes? Y por lo menos de ellos, de los primeros 4, por lo menos uno debe estar presente. 4. Tristeza, desesperanza, ansiedad, estado de ánimo marcadamente lábil, ¿ya? Irritabilidad, enfado persistente, pérdida del interés en actividades habituales, ¿ya? A ver, pérdida del interés de actividades habituales. ¿Qué es pérdida del interés de actividades habituales? Anedonia, dificultad para concentrarse, sensación de fatiga, letargo, cambios en el apetito, los llamados antojos, lo que acabamos de decir, ¿no? Una mayor necesidad de comer carbohidratos, hipersomnia o insomnio, sensación de de estar fuera de control, ¿no? Y puede haber síntomas físicos. Todos los anteriores son síntomas del estado de ánimo. Y físicos, empiezan a sentir una mayor sensación de como que están subiendo de peso, puede haber dolores de cabeza, puede haber dolores de tipo articular o muscular, ¿no? Incluso puede haber ideas suicidas. O sea, esto no es tan, digamos algo que fácilmente pueda uno pasar desapercibido. Cuando estamos hablando de un trastorno, como ya ustedes les han dicho sus docentes de prácticas y también los docentes que se hacen de la parte teórica, cuando hablamos de un trastorno es porque llega a afectar muchas áreas de la vida de la persona. Y este trastorno llega a afectar la vivencia de la mujer dentro de sus labores académicos, familiares, de relación sentimental, porque todos estos síntomas se hacen muy intensos. Si es que de repente la mujer está, digamos, en lo que viene a ser la menopausia, tendríamos que cuantificar
o sea, química y quirúrgica, se necesita cuantificar mediante análisis de sangre que haya la presencia de fase lútea o folicular, ¿no? Este es es un punto que lo ponen dentro de lo que es el DSM-5. Otro punto que colocan para hacer criterios diagnósticos es que no debe haber otra patología que explique ese cuadro. Como dice acá, debe de generar molestias en el trabajo, en las relaciones interpersonales. ¿Por qué debe de generar esto? Porque muchos de estos síntomas podemos cualquier mujer presentar dentro o antes de lo que viene a ser el ciclo menstrual, porque es frecuente, ¿ya? Pero si genera molestias, genera alteraciones, ya hablamos de un trastorno, ¿no? Entonces, si estamos sospechando de que están cumpliendo criterios del trastorno disfórico premenstrual, hay que hacer una evaluación médica, hay que hacer una historia ginecostétrica, tienen que ver ustedes antecedentes psiquiátricos, porque ya les he dicho, la presencia de alguna patología psiquiátrica ya descarta ese cuadro. Y las personas, a las mujeres que tienen este trastorno, deben de hacer un registro diario de sus síntomas, ¿no? Y por eso se habla de la tabla diaria de autorreporte, o sea, se debe de realizar eso. El tratamiento, medidas generales. Medidas generales están referidas, por ejemplo, a hacer ejercicio, a cambiar su dieta, a tener unos estilos de vida más saludables. Se da también fármacos, y esta es otra pregunta de examen que les voy a dar. Para el trastorno disfórico premenstrual, uno de los fármacos que más se utiliza es la fluoxetina, ¿ya? Que es un IRS y que tiene muy buen efecto en los síntomas, especialmente en esto de lo que es el apetito, porque la fluoxetina es un amiloxógeno, ¿ya? Entonces baja eso. Si es que hubiera un cuadro refractario, tendríamos que ver si es que hay la presencia de otra patología asociada, ¿ya? O de repente si hay una patología tiroidea. Ya les he dicho, las hormonas en la mujer realmente cumplen un papel muy importante en la génesis de muchas patologías. Entonces, si ya estoy dando tratamiento, he dado medidas higiénico-dietéticas y sigo teniendo los síntomas, entonces, ojo, o hay otra patología o de repente hay otro problema hormonal. ¿Ya? Entonces, se tiene que descartar. Como ya les he dicho, los casos leves con medidas higiénico-dietéticas y los casos moderados y graves, los IR, principalmente la fluoxetina. Entonces, esto es en la parte de lo que es previo a los ciclos menstruales. La otra gran parte de patologías es durante el embarazo. Entonces, ¿cuál tenemos? Los trastornos de ansiedad, los depresivos, pero vamos a tomar esta patología que es primero lo que son los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos en general en el embarazo se presentan en el 10% de las mujeres que están embarazadas. Y principalmente se da entre la 6ª y la 10ª semanas de gestación y durante el tercer trimestre. El 50% de estas mamás que ya tienen cuadros de depresión van a tener más riesgo de tener el trastorno depresivo postparto, que es grave. ¿Qué factores de riesgo hay para que las mamás puedan llegar a tener cuadros depresivos? 1, los cambios hormonales. 2, que haya ya antecedente familiar de alguna patología depresiva. 3, los problemas de pareja. Siempre radican los esposos, ¿no? Siempre hay un factor ahí, siempre. Problemas de pareja. Complicaciones durante el embarazo. Tratamiento de la fertilidad. Y las pérdidas de embarazos anteriores también es un gran factor de riesgo. Situaciones estresantes en general es un factor de riesgo. Tratamiento. Como estamos hablando de gestantes, entonces nos podemos a pensar, ¿y ahora qué le voy a dar? Porque está gestando. ¿Le tengo que dar pan? No le tengo que dar pan. Cuando hablamos de cuadros depresivos que no llegan a configurar unos trastornos graves, lo ideal es tratar de no dar fármacos. ¿Por qué? Porque no existe un fármaco seguro del área de psiquiatría que sea seguro en el embarazo. No hay. Siempre hay un factor de riesgo de que vaya a generar algún problema a nivel del crecimiento a nivel del niño, ¿no? Entonces,
Lo ideal es tratar de hacer otro tipo de medidas, ¿no? Ya sea psicoeducación o hacer terapia psicológica. Y bueno, si no fallara eso y está en riesgo de vida la mamá y el niño, pues no nos va a quedar otra que sí empezar un tratamiento farmacológico, ¿ya? Como dice acá, ningún antidepresivo ha sido aprobado que tenga categoría A, es decir, que sea aplicado sin riesgo a lo que viene a ser el hombre, ¿no? ¿Qué pasa si yo no trato la depresión? Ya digamos, no le doy fármacos porque hay riesgo de que le vaya a pasar algo al niño, tampoco le hago terapia, ya que de alguna forma trate de aguantar la mamá, ¿no? La tristeza, la depresión. Va a generar efectos sí o sí negativos de manera directa sobre el feto. Ya les he dicho, todo lo que es estrés para la mamá puede llegar inclusive a alterar la configuración estructural del cerebro del niño. Entonces, lo estamos exponiendo a que tenga futuros problemas. ¿Ya? Y también hace que la mamá pueda llegar a tener unas conductas de riesgo. Y hay muchos casos de infanticidio, justamente de madres que han tenido procesos depresivos muy severos y que llegan a descompensarse tanto que incluso atentan contra su vida, ¿no? Y de su niño. Entonces, sí hay un riesgo si la depresión no es tratada, ¿ya? Durante la gestación. ¿Qué otro riesgo hay de si no trato una depresión en el embarazo? Que las mamás recurran a otros medios para poder calmar sus molestias, como ¿qué? Tomar alcohol, consumir sustancias. Otra es el hecho de que haya un menor cumplimiento de roles, tanto como mamá, digamos, o en el momento del cuidado del niño cuando nace. Entonces, son mamás que empiezan a descuidar sus controles prenatales, que empiezan a tener un desinterés, porque hemos dicho, uno de los síntomas de depresión es anécdota. Entonces, como que me importa todo, ¿no? No me importa irme a hacer controlar, no me importa si estoy bien, si estoy mal, y eso pone en riesgo la vida del niño. Puede haber distorsiones cognitivas que afectan la capacidad de tomar decisiones y pueden llegar a tomar decisiones muy equivocadas, ¿no? Respecto incluso de exponerse a peligro, ¿no? Un comportamiento impulsivo, agresivo, de autoagresión, pueden inclusive llegar a tomar la decisión de abortar, ¿no? Y eso realmente posteriormente genera un factor de trauma en muchas mujeres, ¿no? Porque cuando hablamos de impulsividad, cuando hablamos de tomar decisiones sin ver las consecuencias, cuando ya se toma la decisión y se quiere revertir, entonces va a generar un pensamiento persistente de culpabilidad, ¿no? Del hecho de las decisiones que ha tomado ella estando gestando, de repente de ya no querer seguir con la viabilidad de su niño. Entonces, eso va a ser un gran factor a lo largo de su vida de otros procesos más de patologías mentales asociadas a esa decisión que tomó. Los niños pueden tener bajo puntaje de Apgar, retardo de crecimiento intrauterino, parto pretérmino, hipertensión arterial gestacional, cuando las depresiones no son tratadas. Entonces, así nomás no es, ¿no? Entonces, tiene un gran factor de riesgo. Eso es la depresión durante el embarazo. ¿Y qué es disforia? Ustedes han visto en psicopatología, lo que viene a ser el examen mental, también nos hablamos en el estado de ánimo de disforia. ¿Qué es disforia? ¿Qué es disforia? A ver. Si no les pregunto, se van a dormir. ¿Qué es disforia? ¿Recuerdan qué es disforia? Esa es la disforia postparto, pero la disforia es un síntoma psicopatológico. Ustedes lo han hecho en psicopatología. Más que de doler, es una sensación de malestar. La disforia es que me siento molesto, o sea, me siento incómodo, me siento, algo me está alterando, no me siento bien. Eso es disforia. Entonces, cuando hablamos de disforia postparto, nos referimos a ese malestar en el sentido de que hay tristeza, de que hay insomnio, de que hay llanto, irritabilidad, fatiga y ansiedad durante el embarazo. Ahora ustedes me podrían decir, pero esto pues podría presentar cualquier mujer gestando, sí, pero ¿qué pasa si esto se vuelve algo persistente? Porque para que sea un trastorno tiene que ser algo persistente y que genere también algún problema a nivel de cuidado personal y de su niño, ¿no? Entonces, estos síntomas que los podemos encontrar en un cuadro depresivo leve, se va a caracterizar primero
porque va a ser en los primeros días postparto. Y generalmente a partir del tercer día, y se puede extender hasta los 10 días. Pero hay un pequeño detalle. También me podrían decir, hay muchas personas o mujeres que han dado el posparto y también se vuelven así de sensibles, pero el problema es que este cuadro no suele tener antecedentes. Lo primero es que no debe haber antecedentes de cuadros similares, que es la primera vez que está pasando y que justamente se da en el periodo del posparto. Sí puede presentar a una mujer en el posparto cierta labilidad emocional, pero no suele estar en un insomnio, salvo el insomnio de cuidar a su hijo, ¿no? Pero con llanto, irritable, con ideas de muerte, fatiga, ansiedad, eso no tiene. Entonces, cuando empiezan a ver estos síntomas, hay que sospechar de que esté cursando con este cuadro. El 50 al 80% de las puérperas, especialmente las primigestas, tienen este cuadro, es común presentar. ¿Ya? Ahora, si esto que tiene dura más de 2 semanas, ojo, esto ya puede ser un trastorno depresivo puerperal o posparto, ¿no? Entonces, justamente vamos a hablar sobre la depresión postparto. Ya hemos hablado de la disforia, que ya les he dicho, menos de 2 semanas, es otro punto de examen, ¿ya? Menos de 2 semanas, disforia. Más de 2 semanas, trastorno depresivo de postparto. Afecta al 10 al 15% de las madres, ¿ya? En los primeros meses postparto. Suele durar hasta 4 o 5 meses posteriores del parto. O sea, realmente tiene un periodo de evolución bastante largo. Muchos factores en cuanto a fisiología, ¿ya? Sociales, hormonales, psicológicos, etc. Y hay que descartar, como ya les he dicho, otras patologías hormonales, principalmente de tiroides, dentro de ellos el hipotiroidismo. La depresión puerperal puede llegar a ser la primera manifestación de un trastorno bipolar. Ya hemos dicho que en las mujeres el trastorno bipolar se presenta más con fase maníaca o depresiva. La depresiva. Entonces, puede ser el primer síntoma de eso. ¿Ya? Entonces, hay que hacer una evaluación y un estudio a posterior de este cuadro cuando se presenta. Entonces, los síntomas de este trastorno depresivo postparto no son distintos de un cuadro depresivo que puede presentarse en cualquier etapa de la vida de la mujer. O sea, va a haber pérdida de interés, va a haber alteraciones del peso corporal, trastornos del sueño, agitación o enlentecimiento psicomotriz, fatiga, pérdida de energías, sentimientos de inutilidad, de culpa, disminución de la capacidad de pensar, concentrarse, pensamientos recurrentes. Y ese último es lo que más preocupa, porque una madre que ya está teniendo un niño muy pequeño a su cuidado y que muchas veces suelen estar solas, que empiezan a tener ideas de muerte, puede llegar a lo que ya les he dicho que es el infanticidio o el suicidio de la mamá. Entonces, por ello es la importancia del tratamiento. Y en el tratamiento tiene que estar presente la psicoeducación. ¿La psicoeducación en qué? En el hecho de que la mamá tiene que tener primero conocimiento de lo que le está pasando, de que las exigencias de esta nueva etapa de ser madre, pues sí son múltiples, pero que sí se va a poder sobrellevar. El hecho de la psicoeducación en su pareja, de que tiene que apoyarla, y de la familia que también tiene que tener un sostén. La psicoterapia, que está referida más que todo al hecho de que la mamá se dé cuenta y aprenda a controlar sus emociones. Para ello existen terapias psicológicas que se pueden aplicar entre la terapia cognitivo-conductual, la tipo de dialéctica conductual, el psicoanálisis. Si es que realmente haciendo psicoeducación, psicoterapia, dando fármacos, vemos que hay alto riesgo de que sigan las ideas suicidas, siga la anedonia, no esté cuidando bien a su hijo y persistan los síntomas, entonces va a tener que ser internado. Y muchas veces podría llegar incluso a terapias electroconvulsivas, ¿no? Pero no suele ser usual estos casos a ese extremo, pero podría pasar. ¿Qué pasa si no doy tratamiento en la depresión? Ya les he dicho, puede generar no solamente problemas en la mamá, con alto riesgo de que se vaya a hacer daño, sino también puede generar graves problemas en el niño, ¿ya? Dentro del comportamiento, dentro de lo que es su comportamiento
y al área afectiva que puede llegar a generar cuadros de ansiedad y depresión, y en el desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Empiezan a tener graves problemas de aprendizaje. Y eso del vínculo madre-hijo alterado, que sí es cierto, ¿no? Entonces hay una desvinculación que va a poner al final problemas de, incluso en la formación de sus características de personalidad de ese futuro niño. Como ya estamos en la etapa del posparto, ahora tenemos ya no el problema de que si doy fármacos en la gestación, ¿qué va a pasar con el niño? Sino ahora, si doy fármacos y está dando de lactar, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí en esta fase, decir que los antidepresivos no se contraindican necesariamente en la lactancia, pero que sí todos pasan por la leche. O sea, todos pasan. Pero tampoco no es que se contraindican. Las concentraciones de los antidepresivos es variable, ya en la leche es muy variable, y como estas patologías suelen tener que necesitar muchas veces antipsicóticos como estabilizadores o para bajar la impulsividad, sí por un 1 o 2% de la dosis materna de estos antipsicóticos van a pasar por la leche. Igual que en la gestación no existe evidencia de que algún antidepresivo sea mejor o más seguro que otro. Ya todos tienen un riesgo de pasar. Entonces, acá nuevamente no se pone a juzgar y a ver costos-beneficios. Costo-beneficio, por un lado, está el hecho de tener a un niño que no le voy a dar de lactar por lo menos 6 a 8 meses, y que voy a tener que darle fórmula, al hecho de que tenga una mamá con cuadros depresivos graves, con riesgo de que vaya a matarse. Entonces, ahí voy a tener que sopesar, ¿no? Esta mamá va a necesitar muchos años ese niño de esta mamá, entonces voy a tener que quitar la lactancia para que le pueda ayudar los antidepresivos. Entonces, hay que evaluar este costo-beneficio. Sí, lo ideal es evitar el uso de psicofármacos, ¿ya? Durante el embarazo y lactancia, pero ya les he dicho que hay casos en donde sí o sí vamos a tener que meditar por el riesgo que hay en la mamá y en el niño. Y una de las grandes patologías que suelen terminar en hospitalización y que sí o sí van a tener que usar fármacos es este cuadro, es la psicosis postparto. Y realmente cuando se presenta este cuadro es muy agresivo, de mucho riesgo y tiene mucho más riesgo de generar infanticidio y suicidio que los otros cuadros que hemos visto. ¿Por qué razón? Porque acá ya va a haber alteración del pensamiento y de la percepción. Entonces, eso va a generar un estado confusional a la mamá que puede llegar a cometer cosas inimaginables con ella misma, con su niño. La incidencia es de 0.02%. Realmente no es mucho, ¿no? Pero igual tiene un porcentaje presente. Se desarrolla entre el tercer y 14º día del puerperio. ¿Ya? Y es la complicación, como les digo, la más grave que puede haber en el puerperio. Lo que tiene que acordarse es que va a haber cambios en el nivel de conciencia, o sea, la mamá no va a estar del todo lúcida, va a estar con estados de confusión, perplejidad, desorientación, y puede estar esto intercalado con estados de lucidez. Hay una película que se llama, es una película antigua, creo que es de terror, de una niñera, ¿no? Que cuida a unos niños, y hay otra también de la mamá, que realmente voy a poner les voy a dar a TJ se va a dar digamos, de esta película, no me acuerdo bien el nombre, en donde realmente muestra todos los síntomas de una psicosis, digamos, postparto. Realmente, así como lo muestran, está descriptivo, en donde al final me parece que llega a generar un daño hacia ella misma. Y es lo que pasa acá. Entra en un estado de confusional tal que empiezan a tener una serie de alteraciones en el pensamiento y la percepción. Incluso pueden llegar a tener trastornos de la psicomotricidad, pueden llegar a estar en un estado de total agitación a un estado de estupor. Pueden llegar a tener problemas a nivel verbal, de estar hasta tipo verborreicas, hasta llegar a mutismo. Y pueden llegar a tener esas oscilaciones entre estar depresiva y maníaca, por ejemplo. Entonces,
si no sabemos sobre la existencia de este cuadro, es muy probable que se confunda con los tantos trastornos que ya hemos visto, que ustedes han visto en las clases pasadas. Pueden confundirlo con un trastorno bipolar, pueden confundirlo con un primer episodio de un cuadro de esquizofrenia de repente. Entonces, tenemos que tener ese antecedente importante de lo que es el posparto y de que no ha habido antecedentes de cuadros similares anteriores y esta alteración del nivel de conciencia que sí, ustedes saben que en la esquizofrenia no está presente y que en el trastorno bipolar tampoco está presente la alteración del nivel de conciencia. Ese es uno de los síntomas para hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Es otra pregunta del examen que se les va a preguntar. También hay alucinaciones, hay pseudoalucinaciones, hay tanto auditivas como de tipo visual, ¿no? Hay la presencia de ideas delirantes, ¿no? Otra característica para hacer diagnóstico diferencial es que las ideas delirantes de la esquizofrenia, ¿qué tipo son? ¿Ya? Para no decir, ¿el contenido es bizarro o no? Es extravagante, es bizarro, es extraño, es raro. En cambio, las ideas delirantes que se presentan aquí en el trastorno, en la psicosis de posparto, el contenido es relacionado justamente al niño o a su cuidado. O sea, está relacionado a eso. No es algo bizarro, algo aberrante, algo extraño. Es relacionado a esa relación de la madre, al cuidado, al parto, a la gestación. Entonces, ese es otro síntoma de diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Y esto que es muy importante, que es caleidoscópico, o sea, cambia mucho la presentación, ¿no? Entre lo que puede ser muy maníaco a muy depresivo y cambia, ¿no? Esta patología, como les digo, sí termina en hospitalización. Suelen terminar todas, porque no se puede controlar eso por el gran riesgo que hay en la mamá y en el niño, se suelen internar. Hay que hacer un tratamiento con psicofármacos, entre lo que viene a ser antipsicóticos, antidepresivos, en lo que es terapia. Y tiene que haber una atención conjunta porque hay que explicar a la familia el grave riesgo que está corriendo esta mamá y ese niño si no hay una intervención. Como dice, el 4% de las mujeres que tienen psicosis postparto van a cometer infanticidio. Listo. Y el último cuadro que vamos a ver es la depresión en el climaterio, ¿ya? Que es otra de las fases importantes que hay dentro de la vida de una mujer, ¿ya? El climaterio. A ver, ¿qué es el climaterio? Ya han hecho ginecobstetricia, ¿cierto? Ya han hecho geometría. ¿Qué es climaterio? Me he traído mi puntero para apuntar. ¿Qué es climaterio? ¿Y qué es menopausia? ¿Ah? A ver, ¿qué es climaterio? A ver, todos los detrás, a ver ahí atrás, ¿qué es climaterio? Transición de... Sí, es una transición de pasar a una vida fértil a una vida no fértil. Ese es el climaterio, en donde va a haber una serie de alteraciones a nivel orgánico, fisiológico, emocional, etcétera, social, familiar. Y la menopausia, ¿qué? ¿Ya? Viene a ser la ausencia de un ciclo menstrual, ¿no? Eso es lo mismo. Entonces, la depresión en el climaterio viene a ser la tristeza y el cuadro de este trastorno del estado del ánimo que va a haber durante esta transición de pasar de una vida fértil a una vida no fértil. Como tal, como depresión del climaterio no existe, ¿ya? Pero sí va a presentarse cuadros de ansiedad, de depresión y muchas de ellas sí requieren tratamiento psiquiátrico, ¿ya? Por las graves consecuencias que pueden causar
en cuanto a la dinámica del desenvolvimiento que va a tener esta persona en su día a día. Y al igual que lo que viene a ser en las etapas jóvenes de la mujer, durante el embarazo, igual el climaterio tiene un fuerte factor, lo que viene a ser las hormonas, ¿ya? Entonces, como ustedes ya han estudiado en ginecobstetricia, en el climaterio, va a haber una disminución de los niveles de estradiol, va a haber un mayor incremento de la hormona folículo estimulante, y esto va a generar aumento de los síntomas depresivos. Entonces ya hay una predisposición. Además del componente hormonal que ya está establecido y que todas vamos a pasar, está el hecho de que en este periodo de climaterio suelen haber una serie de cambios a nivel familiar y social. ¿A qué me refiero? A que generalmente en el climaterio ya en la menopausia, que ya estamos bordeando entre los 40, 50 o 60 años, porque es variable la edad en que se presenta, muchas veces se pierden trabajos, los hijos o la familia se van, ya de por sí hay un proceso de duelo en el sentido de que ya no soy una persona que voy a poder tener hijos. Entonces se pierde esa capacidad y no todas las mujeres lo toman como algo normal, ¿no? Lo toman como algo que es muy significativo. Y esto, asociado a los problemas hormonales, puede generar trastornos depresivos. Hay el llamado síndrome del nido vacío, en donde yo pierdo la función o esa característica principal que era de cuidar de alguien, ya no lo hay, no tengo a quién cuidar, y eso genera un cuadro de depresión, ¿no? Ahora se ha visto que las mujeres jóvenes que han tenido trastorno disfórico premenstrual tienen un gran riesgo de presentar depresión en el climaterio, por lo mismo del factor hormonal que está alrededor de esto. ¿Y cuál es el tratamiento? En el climaterio va a haber problemas físicos, hemos dicho. Entonces, es recomendable que el tratamiento no solamente considere la parte emocional, sino también vamos a tener que ver cómo se va a manejar la presencia de los síntomas vasomotores que son muy fastidiosos para una mujer. No es solamente que sienten que se eleva la temperatura, realmente es bastante molesto. Esa sensación de aumento de temperatura, de dolores articulares, ¿no? De sentir mareos, dolores de cabeza, realmente es muy significativo. Entonces, tienen que recibir un tratamiento para ello, para las alteraciones del sueño, ¿no? Para los problemas del área sexual que van a presentar estas mujeres por la caída de las hormonas, porque sí va a haber problemas. Entonces, se tiene que dar un tratamiento dirigido a ello. Dentro de los fármacos que se utilizan para poder disminuir estos síntomas vasomotores y que también nos va a mejorar el estado de ánimo es la desvenlafaxina, que es un antidepresivo dual, ¿no? Y si hablamos de un antidepresivo dual, nos estamos hablando un inhibidor de qué? Ajá, un inhibidor de serotonina y no ¿no? La desvenlafaxina. Ya. Esto de la terapia de reemplazo hormonal, si bien es cierto, se indica en muchos de los casos, no tenemos una consistencia, una consistente evidencia de que realmente vaya a beneficiar, ¿no? En cuanto a los síntomas depresivos, pero sí se ha visto que va a incrementar la eficacia de los fármacos antidepresivos. Entonces, sí se podría utilizar. Sí se podría. Porque creo que esta es la última. Sí. Muy bien. Muy bien, entonces, a ver si hay preguntas sobre lo que... sí. ¿Cuál es su nombre? Mire. En el trastorno histórico, una vez dentro de sus múltiples causas, hay una en la que más enfocaba el artículo que era de social, en donde decía que el coreano que está en su vida de la mujer era producto de la estereotipación social y de la represión tanto de las mujeres y de los hombres. ¿Ya? Entonces, el artículo explicaba de que el problema de que la mujer es producto de la necesidad más que sí misma de una mujer. Yo creo también parece que la... Ya. Ustedes
ya creo que se han dado cuenta que la mayoría de los trastornos en salud mental, ¿no?, son polifactoriales. Hay muchos factores alrededor de ello. Algunas patologías tienen un mayor factor etiológico de tipo neurobioquímico, otros tienen más genético, otros tienen más del área social o familiar o sociocultural. En este caso del trastorno disfórico premenstrual, sí tiene mucha influencia de igual forma polifactorial. Entonces, pero el más fuerte es hormonal. O sea, hormonalmente y tú científicamente, por medio de las hormonas, tú podrías defender el hecho de que por qué empiezan a sentir estos síntomas. Tanto el aumento del apetito, la tristeza, la irritabilidad, los cambios súbitos de humor, problemas del sueño, o sea, tú podrías explicar. Pero claro, el riesgo de presentar los síntomas va a ser mucho mayor en una mujer joven que de repente sus papás le generan maltrato, o que hay negligencia en su cuidado, o que ella tiene que tener, por ejemplo, el rol de lo que les dije, ¿no?, que siendo tan joven, de repente tienen que criar a sus hermanos. Entonces, si yo ya tengo ese factor predisponente familiar, mis síntomas van a ser más floridos que otra mujer que también puede tener los mismos problemas hormonales, porque no están en la misma situación familiar, ¿me dejan entender? ¿Cierto? Y a eso se suma el hecho de que de repente yo, siendo estudiante de medicina, empiece a ir a las clases y me empiecen a ver una cierta diferenciación con mi compañero varón, ¿no? Y de repente, no sé, pues quiero ser traumatóloga, ¿no? Y me meto a clases de las cirugías traumatológicas y empiezan a, como que no hacerme caso respecto al hecho de la condición de ser mujer, ¿no? Porque supuestamente soy más débil que el varón. Entonces, eso, que ya es en otra área de mi vida, que es en la parte académica. Encima mi familia, que ya les he dicho, ¿no?, esta situación. Y encima mi problema hormonal, voy a tener más riesgo, ¿no?, de presentar síntomas. Sí, que otra mujer. Entonces, por eso son tantos factores que se van sumando, ¿ya? Entonces, sí puede ser algo influyente el hecho de que la sociedad genere esa estigmatización, sí, pero no está solo. Tiene que haber otras cosas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Sí. Pero una pregunta, A ver, no te escucha muy bien. Ah, ya. Ya. El uso de anticonceptivos, por ejemplo, lo que me estás diciendo tú, ¿ya? En primer lugar, a toda mujer que ya tiene problemas de este tipo, la desestabiliza. Nosotros, incluso cuando ustedes van a hacer la anamnesis o nosotros cuando vamos a hacer las historias clínicas de ella, lo primero que preguntamos es lo que ustedes ya han hecho en las clases pasadas, lo que viene a ser la historia sexual, ¿no? Y dentro de ello se pregunta sí o sí si están utilizando anticonceptivos o algún fármaco que tenga componente hormonal. Entonces, el hecho de que ya esté presente, por ejemplo, ese tipo de anticonceptivo, si puede ayudar o no, más que todo la va a desestabilizar, ¿no? Entonces, nosotros preferimos de que cuando hay estos fármacos se retiren, o que estén utilizando ello, pero que sí o sí van a tener que utilizar tratamiento farmacológico para que haya una contraposición. Porque si está solo eso, de hecho que se van a desestabilizar, ¿no? Y muchas de nuestros pacientes están bien y en eso empiezan a tener los inyectables mensuales o utilizan los implantes hormonales o incluso para lo que es esto del trastorno de ovario poliquístico o para lo que viene a ser tratamientos de la acné, o sea, hay muchos de estos fármacos que tienen componentes hormonales y se empiezan a desestabilizar, se empiezan con más tristeza, más ansiedad, más irritabilidad y justamente es por eso, ¿ya? Entonces, más que ayudar a disminuir, puede desestabilizar los cuadros. Entonces, se obvia, ¿ya? Se obvia. Entonces, si es que una persona que está hablando algo,
se le debería también dar como tal. Y en este caso, ¿cada cuánto serían los controles? Eso tomar algo máximo. Entonces eso tendría que ir, digamos, una preventiva inicial. Con el psiquiatra tiene que ser todos los meses. Claro, cuando están con estos, o sea, cuando están configurando ya un trastorno, tiene que tener controles mensuales. ¿Ya? Cuando se empiezan psicofármacos, como ustedes ya saben, demoran 2 semanas en hacer efecto. Entonces, a las 2 semanas va a ser la segunda cita. De esas 2 semanas, dependiendo cómo va, se les va, digamos, alargando a los 20 días de repente. Y después cada mes. Pero tiene que haber cada mes un control. ¿Por qué razón? Porque siempre, como ya hemos dicho que es polifactorial, va a haber a lo largo de ese mes una serie de circunstancias que puede hacer o puede influir en que el cuadro se desestabilice. Entonces, por eso hay que hacer un seguimiento, ¿ya? Entonces, tiene que ser cada mes por el tiempo que dure, que generalmente en estos cuadros llegan a ser hasta 8 meses, hasta 1 año de repente. Y no solamente con psiquiatría, tiene que hacer terapia psicológica, o si el psiquiatra sabe hacer terapia, bueno, igual terapia de intervención de tipo psicológico. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Creo que hay otra, la serie, ¿no? La 6 estamos hablando. ¿A qué la 6? ¿A qué la 6? ¿La 6? 6 y 4. 6 y 4, ya. ¿Empezar? Sí. No, no, quedar sin voz, pero sí, sí podemos. Podría ser.